Jesús mi Redentor, entonces más profundo entiendo que sin ti yo polvo soy. Tú eres Grata bienvenida al Seminario de Formación Permanente Virtual Encuentro con la Palabra, una iniciativa del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro Pastoral San Francisco Javier. En esta oportunidad queremos invitarlos a reflexionar, a estudiar el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio que para los creyentes, cristianos, católicos, es una oportunidad de crecer en el conocimiento y en la vida de Dios para el cristiano, para el creyente. En primer lugar, en esta primera jornada presentaremos una introducción que hemos llamado el propósito del Evangelio. Es el encuentro de la palabra número 1 y tendremos estos encuentros semanales. Estarán alojados en la página web que a ustedes les llegará con la información correspondiente. Tendremos además del estudio bíblico un acompañamiento con formación de espiritualidad ignaciana. Lo que hará la espiritualidad ignaciana será permitirnos llevar a la vida los conceptos, las palabras, la propuesta de vida que nos trae la Biblia, en este caso el Evangelio de Juan. Esperamos que sea de acogida y de provecho para todos ustedes y damos gracias a Dios porque hayan llegado a este espacio. En la introducción para el día de hoy tenemos como base la cita bíblica de Juan en el capítulo 20 del 30 al 31, que nos dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Con esta cita de introducción, nosotros les proponemos ver cómo al final del Evangelio, en una de las dos conclusiones que el evangelista nos presenta, tenemos la razón, el sentido del Evangelio, es decir, el propósito lo encontramos al final. En el texto que ustedes encontrarán acompañando a este video, verán que decimos cómo en algunas películas, en algunas obras literarias, nos presentan una escena del final cuando comienza la película. Y entonces estamos tratando de ver durante la película cómo llegamos a esa escena final, cómo la entendemos. Y si es una obra de intriga o tiene un libreto exigente, tratamos de descubrir qué será lo que pasa al final. Pues bien, el Evangelio de Juan no tiene unos finales escondidos, unos finales misteriosos. Lo que tiene lo dice desde el comienzo. Utilizamos acá este texto al final porque muy claramente nos dice el propósito del Evangelio, pero veremos que el propósito está dicho desde el primer verso. Entonces, en este tema trataremos tres elementos fundamentales. Primero, el tipo de obra que es. En segundo lugar, cuál es el propósito fundamental del Evangelio. Y en tercer lugar, cuáles son los resultados esperados de sus lectores. Es decir, qué será lo que estarán en capacidad de hacer quienes lo escuchen y acepten. Acompáñenos para ver el desarrollo de este tema. En primer lugar, ¿qué tipo de obra es? Es un evangelio. Parece algo obvio, pero lo vamos a ver. Mateo, Marcos y Lucas son los tres primeros evangelios que encontramos pues, en el orden del Nuevo Testamento. Se le han llamado a estos evangelios sinópticos. Sinópticos, es decir, que pueden ponerse como en un cuadro, en una tabla, diríamos hoy en día, en columnas, y se va resaltando la vida de Jesús desde sus inicios, ya sea desde Belén, el nacimiento, o desde Nazaret hasta el final, hasta su vida. Más o menos se hace un relato de la vida de Jesús, y estos textos de Mateo, Marcos y Lucas tienen relatos similares, tienen relatos coincidentes en algunos casos, y tienen también, según los estudiosos, algunas fuentes comunes. Nosotros no nos ocuparemos en este estudio de hacer un tratamiento meticuloso y digamos académico de la obra de Juan. Para eso pues existen muchos libros que están a su disposición hoy en día en la red, en las bibliotecas. Nosotros facilitaremos algunos textos, unas guías
para que ustedes miren diferentes obras importantes en el mundo del estudio de la Biblia. Así que hay algunos datos que daremos para entrar al estudio. Recordemos que hacemos una lectura comentada del Evangelio y van a ver en el día de hoy que es sobre todo un acompañamiento para que el Evangelio sea leído en clave de fe, en clave de experiencia de vida, que entendemos cómo tiene sentido leer el Evangelio. Hay muchos datos académicos, hay muchos expertos en la Biblia y podemos ir a ellos para acrecentar nuestra fe, pero no es el propósito inicial de este estudio. Por eso es un seminario de acompañamiento a la lectura comentada del Evangelio para la vida nuestra. Así que decimos que estos evangelios sinópticos tienen esas características. ¿Y por qué se sale Juan de esos tres? ¿Por qué no está entre los tres evangelios sinópticos? Justamente, se les ha llamado sinópticos porque se diferencian de Juan, en que Juan no sigue una línea histórica de Jesús de Nazaret desde su infancia o desde que salió de Nazaret, digamos, a su obra pública, su ministerio, hasta la cruz. Aunque sí nos presenta algunos relatos y algunas fases de la vida de Jesús. Juan no sigue esa línea histórica porque Juan presenta un plan propio, un plan particular, que como veremos comienza desde el verbo eterno de Dios. En el principio era el verbo, habrán escuchado muchas veces, lo leído ustedes, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o la palabra. La palabra que utiliza el original griego es logos, veremos eso. En el principio era logos, es decir, que Él nos está hablando del verbo eterno de Dios desde siempre que desciende, y ese es el testimonio que queremos descubrir. Los otros evangelios nos van presentando cómo ese Hijo de Dios va descubriéndose paulatinamente hasta llegar al momento de la cruz. Juan presenta entonces esa singularidad como Jesús, el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios. Y mediante discursos y algunas señales o milagros, en el evangelio se llaman señales a algunos milagros, evidencia la divinidad de Jesús. Entonces, en primer lugar tenemos esto. Pero también el Evangelio o Juan es un Evangelio. Es decir, si no tiene esa línea histórica de presentación que hacen los sinópticos, sí es un Evangelio. ¿En qué sentido? En que igual que los demás, presenta un testimonio de fe de los discípulos que fue escrito para suscitar la fe y por tanto no es una biografía al estilo moderno. Los Evangelios son escritos que recogen el Evangelio. Hagamos aquí una distinción conocida tal vez por muchos de ustedes. Y una cosa es el Evangelio en singular, es decir, la buena noticia de la salvación, de la vida plena en Dios por medio de Jesucristo. Y otra cosa son los escritos que se llaman los Evangelios. Esta aclaración, ¿por qué es importante? Porque el Evangelio está en toda la Biblia. Hay un relato conocido en Génesis 3:15 que se llama el protoevangelio, el primer evangelio, se le ha llamado así, porque Dios anuncia por medio de su palabra el nacimiento de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que es la representada por el mal. Es decir, que el evangelio está desde el Génesis, cuando se anuncia un nacimiento, pero está en los profetas. Vieron ustedes en los relatos que se hacen, sobre todo en tiempo de Navidad, que se dice, una mujer está encinta, una virgen está encinta y dará a luz. Eso está en los profetas. Bueno, está en Isaías, el llamado relato del siervo sufriente, ¿no? Ese siervo que cargará con los pecados de los hombres, que está sufriente, desfigurado, pero que él está haciéndolo porque tiene una misión de Dios para cargar los pecados de los hombres. Entonces, eso está en Isaías. Es decir, el Evangelio está en toda la Biblia. Luego en las cartas, clarísimo. San Pablo dice, este es mi Evangelio, el Evangelio que yo anuncio. Entonces, el Evangelio no está solamente en 4 evangelios, 4 relatos que se llaman evangelios. Obviamente está muy bien allí porque está tratando de mostrar la vida de Jesús y su mensaje. Está concentrado el Evangelio. Pero el Evangelio está regado por toda la Biblia. Y estos se llaman los evangelios, es decir, los escritos. Entonces decimos que un evangelio es un relato de fe, quiere suscitar la fe, por lo tanto no es una biografía. A veces nos preguntan, cuando hacemos estudios bíblicos o teológicos, ¿qué pasa con Jesús en la edad de los 6
a los 30 años, ¿por qué no se cuenta eso? Y se hacen hasta leyendas, elucubraciones sobre qué había pasado con Jesús, que se fue a la India o que tuvo una esposa, etcétera, etcétera. Pero los evangelios no están pensados en eso. No están pensados para contar una biografía al estilo como nosotros lo conocemos. Son testimonios de fe para llamar a la fe, que es lo que importa. Entonces, por eso nosotros queremos hacerlo en un curso bíblico, seguir la ruta de lo que es originalmente el evangelio. No un estudio académico, como los hay muchos, sino acompañar ese estudio para la experiencia. Entonces, el evangelio dice, no todas las cosas que hizo Jesús están escritas en este libro, Juan 20:30. Juan coincide con los otros evangelios al concentrarse en la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, sin dar cuenta de su vida completa, como hemos dicho. Ese relato entonces de la conclusión del evangelio de Juan nos está diciendo ya que es un evangelio a la manera que son los llamados evangelios. Sabrán ustedes que hay evangelios también que se llaman apócrifos, algunos relatos que no quedaron en la Biblia porque no tenían la lógica, la organización, la función ni la época en que se escribieron los relatos canónicos que tenemos nosotros de evangelios. Bueno, en segundo lugar, ya sabemos que es un evangelio. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito? El propósito es muy claro: anunciar la fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Dice el texto, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Entonces, el autor expone su propósito. ¿Cuál es? Creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Es importante reconocerlo entre nosotros y en nuestro contexto católico. Ha pasado algo que ha sido reconocido por la Iglesia en lo que se llama el deseo de que haya una nueva evangelización. ¿Qué es lo que ha pasado con el deseo de que haya una nueva evangelización? Recordemos al Papa Juan Pablo II hablándonos de esto, y las conferencias en América Latina, las reuniones de la Iglesia diciendo un evangelio nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos, una evangelización y nueva en su expresión. Y esto ya hace cerca de 30 años que estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestro contexto, en nuestra vida de tradición de fe, crecimos en una tradición y el evangelio lo dimos por supuesto. Hablamos del evangelio, ¿no? De la buena noticia, no de conocer relatos, ni de lo que aprendimos en el catecismo, en la preparación para los sacramentos, etc. O incluso lo que hagamos en nuestra vida diaria eucarística y demás. No, nos referimos a ese anuncio de salvación y en qué consiste ese anuncio, que parece sencillo, pero que veremos mediante Dios en este curso, tiene unas implicaciones para la vida y tiene unas connotaciones que conociéndolas resolveríamos mucho de nuestros problemas. Esos problemas los hemos llamado ahí en el texto que ustedes van a ver. Es algo similar a lo que ha sucedido o puede aplicarse a este relato o mito de Sísifo. Se nos cuenta de una obra de atentado o de enemistad que se hizo contra los dioses de parte del protagonista, hablando de la mitología griega. Y lo que nos importa aquí es que hubo un castigo, ustedes lo habrán reconocido. Yo lo digo en forma sencilla. El castigo es que esta persona, Sísifo, tenía que rodar una roca, subir una roca por una montaña y llevar con mucho esfuerzo esa roca y luego, después de que estaba llegando allá, verla rodar para luego volver a empezar. Y así por toda la vida. ¿Cuál es la comparación? Que muchas veces al dar por supuesto el evangelio, es decir, creemos que somos creyentes, cristianos, católicos, nuestra familia lo es. Si hacen una encuesta, nos preguntan, ¿usted es católico? Decimos sí. Ave María Purísima. ¿Sí? Y entonces ya estamos ahí. Pero ¿qué ha pasado con el evangelio? Es decir, lo damos por supuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Que luego, en las predicaciones, en las Eucaristías y en la vida de fe se nos dice, los cristianos viven así, deben vivir de esta manera. Estas son las palabras de Dios, este es el mensaje o este es el catecismo. Y cuando empezamos a vivir, a tratar de vivir los valores, la vida de fe que implica el evangelio, nos pasa como a ese hombre que está subiendo esa piedra y luego verla rodar y volver a esforzarnos y nos esforzamos y vemos que la vida es como un esfuerzo, pero no se logra. Consideramos que parte de eso, fundamental, una parte muy grande de eso, consiste
o tiene que ver con el hecho de que hayamos asumido el Evangelio como supuesto y no hayamos reflexionado y pensado. Entonces, por eso la Iglesia propone hacer una nueva evangelización, una reevangelización se ha llamado también. Es decir, volver al Evangelio. Y en parte eso es lo que estamos proponiendo acá. Es hacer una revisión. Y si damos por supuesto algo y le ponemos un checklist, pues hagamos la pregunta, vamos a hacer un test. Por ejemplo, ahora al final vamos a hacer un test, unas preguntas, a ver cómo estamos con el Evangelio. Dice en el Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, se anuncia la fe, pero esa fe anunciada tiene que ver con una vida que lo recibe. ¿Y qué le pasa a lo que lo recibe? Eso lo veremos en el punto 3, que dice los resultados. Es decir, el texto nos ha dicho qué es un relato, es un evangelio, es decir, es un anuncio, un testimonio de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que nos tiene un propósito. ¿Cuál es? Creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y al creer en él, recibirlo y ser hechos hijos de Dios. Eso lo vamos a ver pues despacio al iniciar la lectura del Evangelio. Pero entonces, ¿cuáles son los resultados de una vez? No tenemos que esperar, en este caso, nuestro ciclo a diciembre, que nos hemos propuesto un ciclo a diciembre, para ver entonces qué es lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Eso lo podemos decir fácil el primer día. Dice, para que creyendo tengan vida por medio de él. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere el Evangelio? ¿Cuál es su objetivo? Pues que creamos en Jesús. ¿Para qué? Para que creyendo tengamos vida por medio de él. Dice entonces Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Nos dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al comienzo del Evangelio nos dice que en el verbo estaba la vida, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La palabra clave, si ustedes quieren, para el Evangelio de Juan es vida. Solo que hay unas palabras grandes que van a ustedes a escuchar y sabrán, nos gustan, nos enamoran. Vida, verdad, amor, luz, paz. Todas esas palabras suenan en el Evangelio. Camino. Ahora, pero todas conducen a que tengamos vida y la vida del Hijo de Dios. La vida es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Él ha venido para que tengamos vida. Ahí viene la gran pregunta. Para todos los que se hayan acercado, sean creyentes, pertenecientes a una iglesia determinada. Miren, nosotros anunciaremos este evangelio, lo leeremos desde este curso, desde una perspectiva fundamental bíblica. Después de la Biblia, que es el centro para también nosotros los católicos, pues hay divisiones en la iglesia y hay diferentes congregaciones y demás. Ninguna congregación puede decir, o ninguna rama de la iglesia puede decir que tiene, yo llamo el copyright, es decir, tiene los derechos sobre el evangelio. A veces a un católico le asusta un poco esto, cuando alguien viene y le dice, es que yo creo en Jesús como el Mesías, el Salvador, Él me da vida. Y entonces llamo que alguno de nosotros, puede ser de alguna iglesia o puede ser católico, como que se esconde y dice, uy, yo como que no. Él como que sí cree en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, tiene vida, tiene paz, etcétera, tiene vida eterna. ¿Y a mí qué me pasa? ¿Sí? Como un perrito regañado se va escondiendo cuando viene alguien así como con mucha fuerza, un perro grande, ¿no? Entonces, no, el Evangelio no es copyright de ninguna denominación. El Evangelio está en la palabra de Dios y todos los creyentes, nosotros católicos y todos los creyentes de las diferentes iglesias tienen el Evangelio como su base. Entonces es para todos. Por eso decimos que es el proyecto de Dios para el ser humano. El proyecto de Dios para el ser humano es vivir la vida del Hijo de Dios y es lo que nos va a proponer el Evangelio de Juan. Hay una cita de la primera carta de Juan, que es de la misma autor también del Evangelio. El mismo autor dice, porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Primera de Juan 1:2. Es cuando comienza la carta de Juan. ¿De qué está hablando? De la vida. ¿Qué pasó con la vida? Se dio a conocer. Y dice el autor, y nosotros les hablamos de ella y se la anunciamos.
pero va a decir lo mismo que dice el Evangelio, para que ustedes crean y para que tengan esa vida. Entonces, para terminar, nosotros nos hacemos una reflexión en esta introducción, que es un poco como que ustedes vean cuál va a ser el tono. Todos están invitados e invitadas a esta experiencia. Este es el tono que vamos a tener, el tono de esta lectura. Habrá un texto más formal, ¿no? Y habrá un video más invitándolos a esa experiencia. Entonces dice así: al iniciar este estudio sobre el Evangelio de San Juan, que promete una vida con sentido, eso está en el capítulo 1, versículo 1, porque en el principio era el logos, y el logos es la razón, es el sentido. Bueno, y después es la razón de todo lo que se hizo. Una vida abundante, que está en el capítulo 10, versículo 10. Como una fuente que fluye desde el interior, está en el capítulo 7, versículo 38, que será como ríos de agua viva que fluirán desde dentro. Llena de luz, versículo 1.4, y de verdad y libertad, 8.32. Recuerden, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, después de esto, teniendo en cuenta esto que nos anuncia el Evangelio, vamos a preguntarnos, ¿tiene nuestra vida sentido? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Está nuestra vida llena de luz? ¿Tenemos vida abundante que rebosa? ¿Conocemos la verdad? ¿Somos libres? Esta es la invitación. Esta es la invitación de este estudio a acompañarnos a leer el Evangelio de San Juan y juntos llevarlo a nuestra vida. Y tendremos, después de la lectura de esta presentación, tendremos un mensaje ignaciano para ver cómo la espiritualidad ignaciana en la Iglesia nos ayuda a aterrizar esto, a llevarlo a la vida. Muchas gracias. Señor, yo me